Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy nos toca hablar sobre filosofía de la transcomplejidad, filosofía transcompleja. Soy Valesca Perdomo Cáceres y bueno, vamos a pasar un rato ameno filosofando, entendiendo un poco las cosas como nosotros lo vemos, la manera como entendemos la filosofía y la forma sobre todo los diferentes puntos de vista que pueden estar emergiendo alrededor de esto. Tengo el gusto de compartir este tema, este tópico tan importante con la doctora Nilda Sanabria y con el doctor José Rafael Sá Méndez. Y vamos a escuchar brevemente los puntos de vista de cada uno de ellos, que son muy interesantes. Lo vamos a ver en video y luego vamos a discutirlo un poco. Vamos a escuchar al doctor José Rafael Sá Méndez. Si por transcomplejidad entendemos un proceso de pensamiento infinitamente relacional, donde la textura del todo se concibe como la combinación, mezcla, cambios, reticulaciones, entrelazamientos, transformaciones, tejer y destejer constantes, caracterizado por el azar, la incertidumbre, el movimiento y un campo unificado de posibilidades de la existencia del ser, tendremos entonces que asumir que el hombre es un ser transcomplejo, cuyos sistemas manejan múltiples y complejos lenguajes comunes que posibilitan su existencia y comunicación entre sí, dándole sentido a la vida humana en un trascendental viaje planetario. Entonces, la transcomplejidad saca a la complejidad del objetivismo estático parmenidio, donde muchos investigadores y pensadores han colocado el pensamiento complejo, y convierte a la transcomplejidad en una realidad heraclitiana, donde el ser expresado en un dinamismo infinito se concibe como génesis de todo lo posible en un devenir permanente. Podríamos hablar de unas características del pensamiento transcomplejo. Estas características podrían ser las siguientes: adaptabilidad al proceso evolutivo cultural que el hombre es capaz de fomentar. Se estudia en un multiperspectivismo hermenéutico, fenomenológico, dialéctico, crítico y analítico. Hay una imposibilidad de objetivación porque no se puede reducir la transcomplejidad a modelos determinísticos ni categoriales, como un intento de disolverla en definiciones. Se hablaría más bien de una interpretación, comprensión y explicación nunca acabada de lo vivencial, de lo experiencial, sin pretensiones de conocer su realidad y construir conocimiento acerca de ella como sobre roca. Luego, la filosofía de la transcomplejidad es quizá, si logramos una clara concepción de transcomplejidad, lo que más nos aproxima a un nocete ipsum, un redescubrimiento humano que abandona la gramática esquemática, reduccionista y dogmática de la ciencia normal, la hegemonía de la doctrina social de la Iglesia y el fundamentalismo filosófico, religioso, ideológico, secular. Luego, la filosofía de la transcomplejidad
sería un viaje infinito en búsqueda de nuestro papel en el universo como íntima condición y propósito del ser humano proyectado desde su microcosmos hacia el macrocosmos. Un encuentro con el absoluto, con el pensamiento puro, con lo que verdaderamente somos, el sentido y valor de nuestra existencia. Eso es todo por ahora. Continuaremos en otra ocasión con estas reflexiones. Bueno, ¿qué podemos decir de estas palabras del doctor José Rafael Sá Méndez, quien es el padre de todos nuestros estudios postdoctorales en filosofía? Que por supuesto tenemos una escuela filosófica dentro de nuestra red y es un movimiento bastante importante con mucha fuerza, del cual tengo el gusto de participar. Me bromean mucho diciendo que antes era ingeniero y que ahora soy filósofo o que soy filósofa. Y bueno, me llena de orgullo ser parte de este movimiento que realmente busca transformar, cambiar la manera de cómo se está viendo la transcomplejidad, la manera como percibimos de alguna manera a la transcomplejidad como forma de pensamiento, que es muy importante. Entonces el doctor Sa siempre está abogando por ese éter, por esa pureza, belleza de la filosofía y el uso libre, realmente libre, disruptivo, cambiante, transformador, que es lo que nos realmente nos permite poder transitar, navegar estos mundos en los que nosotros estamos imbuidos. Quiero que entonces escuchemos a la doctora Nilda Sanabria en sus palabras, en sus reflexiones acerca de la filosofía transcompleja y bueno, vamos a escuchar a ver qué opina. Al iniciar nosotros este compartir acerca de la filosofía de la transcomplejidad, podríamos hablar de que al cultivar la discusión y profundización en el proceso de búsqueda de la comprensión del otro, la humanidad se traza como complemento la conquista de nuevas interrelaciones en una nueva sociedad del conocimiento. De allí que la transcomplejidad no es solo la suma de disciplinas, ni la interacción entre ellas. Considero que es un salto cualitativo que implica una superación de las fronteras disciplinares, buscando una nueva forma de pensar y conocer la realidad que es inherente y que además es compleja, holística y multidimensional. No se trata el solo del hecho de sumar conocimiento, sino de tejerlos en un nuevo entramado que revele patrones y relaciones quizás ocultas. La transdisciplinariedad es el método. La transcomplejidad es el paradigma que emerge de esa visión. De alguna forma, sabemos que el hombre es un ser social. Lo implícito en su conciencia está condicionado por el sistema de vínculos y relaciones sociales que entabla con otros hombres a lo largo de su vida y la actividad que lleva a cabo. De igual forma, puede ser un ente social, que también es un organismo que posee una determinada estructura del sistema nervioso y por ende un desarrollo de los órganos sensoriales. Podríamos entonces decir que sin importar las singularidades sociales, el hombre posee la propiedad de percibir y sentir el mundo circundante
de soñar, de pensar, de comunicarse con sus pares con la ayuda de este lenguaje. Considero que en función a esta situación de ese ser social, el pensamiento y el lenguaje organizan una compleja relación entre lo general humano y su conciencia, originando quizás por la insaciable curiosidad de este proceso de adquisición de esos nuevos conocimientos que a veces le hacen caer o tener dudas, pero que además lo acercan al mundo que lo rodea. En consecuencia, en él se van disipando los problemas que se le plantea por naturaleza. Ahora bien, según Kant, el espacio y el tiempo son formas juiciosas que se sitúan sobre una multiplicidad de formas no espaciales de las sensaciones y constituyen el receptáculo en que luego se sitúan las cosas. De acuerdo a esto, pudiéramos decir también que se trata de un proceso que comporta un diálogo mediado frente y con la realidad, por cuanto se integran los distintos pensamientos que posee, sus inquietudes, sus experiencias, las cuales son generadoras de culturas que se aproximan a una verdad para aquel sujeto que indaga e interpreta y así transformar constantemente esa realidad que le preocupa, pero que además le atañe. En este mismo contexto, la complejidad de las propiedades visuales y táctiles forman el esqueleto de la percepción de las cosas y con él ese proceso de conocimiento. Lo que implica que el hombre, la percepción que tiene de las cosas y de los fenómenos de esa realidad adquieren una autonomía en lo que representa a las necesidades cambiantes de la acción que lleva a cabo, traduciendo esto en una búsqueda de una sensatez desde la integralidad, generando una nueva expresión como necesidad ante la socialización del discernimiento. En él surge entonces un nuevo discurso para la comprensión de las nuevas circunstancias inmersas en esa sociedad donde converge, permitiéndole la complementariedad de saberes como el principio de la transcomplejidad y el objetivo común en la generación de analogías de pensamiento. A veces se sitúa como un entredicho y quizás un complejo avatar de pensamientos disímiles, pero que lo llevan a cabo por esa comprensión constante de esa realidad. Podríamos decir que es lícito creer que cada punto contiene la posibilidad de otro comportamiento del ser, aunque sea en una escala mucho más modesta. Porque hablamos de lo individual. Sin embargo, al respecto, Villegas y Morales plantea: los tiempos actuales actúan y marcan con el impulso de otras lógicas y otros paradigmas, considerando este planteamiento el conocimiento científico y la reflexión filosófica, que apoyan la existencia de numerosos niveles de la realidad, correspondiéndose con la emoción, la creatividad, la usanza y el espacio artístico surgido desde la complementariedad. En resumen, podríamos decir que la filosofía no puede ser un ejercicio aislado. Debe dialogar activamente con otras ciencias y contribuir a resolver los problemas urgentes de la sociedad. Esto implica que desde la complejidad o desde la transcomplejidad, la filosofía está más que comprometida, porque está comprometida con la ética aplicada, con la justicia social y la sostenibilidad. Con ella podemos o se nos permite mostrar que esta filosofía no es solo historia o una teoría abstracta, sino que también es una herramienta viva para entender el presente y poder todos nosotros construir el futuro. Igual, de alguna manera, podríamos nosotros que proyectos donde filósofos colaboren con los científicos, ingenieros o artistas. Esto no solo atrae a más estudiosos
de esta área, sino que también nos permitirá desarrollar nuevas ramas filosóficas. Es muy interesante el punto de vista de la doctora Nilda, quien aboga por una filosofía viva, una filosofía social, una filosofía que realmente entiende los nuevos tiempos y creo que nosotros en la red de investigadores de la transcomplejidad, en nuestros estudios postdoctorales, en nuestros cursos, en nuestros diplomados, hemos tratado de transmitir justamente todas estas necesidades, todos estos anhelos, todos estos retos que tenemos en un mundo que no conocemos, que desconocemos realmente cuál es el futuro y como seres transcomplejos que somos, pues definitivamente estamos navegando en la vorágine de estos tiempos inciertos, pero eso es parte de lo que son las transcomplejidades y a mí me toca entonces hablar sobre la filosofía, pero sobre la filosofía desde lo que es el uso de la tecnología, los nuevos tiempos, las maneras como nosotros realmente nos podemos interconectar. Y yo creo que la tecnología es un éter. Y como es un éter, es parte de lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Entonces, si vamos al asunto de la inteligencia artificial, pues fundamentalmente hay que entender que son juegos del lenguaje. Y estos juegos del lenguaje pueden entrabarse, pueden engañarnos. Y siempre hacemos el llamado a cuidar la salud mental porque esta división de realidades tal vez pueda confundir a más de uno. Y este es un llamado recurrente que siempre hacemos desde la red de investigadores de la transcomplejidad para que las personas cuiden y resguarden su salud mental en estas dualidades, porque tenemos un aspecto físico, pero también tenemos un aspecto digital y tenemos también una vida digital y una vida artificial que está allí y eso es parte de lo que hay que entender desde la filosofía y de las maneras como las ontologías cambiaron y cómo las ontologías se han transformado realmente. Con lo cual, la filosofía transcompleja realmente es parte de la complementariedad, es entender la sinergética de las ciencias y la forma como se interrelacionan en estos puntos de vista, ¿no? Desde los sistemas, desde las corrientes filosóficas, desde la profundización filosófica y desde la filosofía de la ciencia y la transcomplejidad, que es el conjunto de programas que tenemos dentro de la red, pues son escuelas para pensar, para soñar el futuro, para visionar todos estos puntos, estos aspectos que están emergiendo y que son difíciles de entender o de trabajar o de enfrentar. Entonces, en un mundo donde cada vez hay más desilusión, en un mundo donde hay cada vez más desencanto, en un espacio donde no sabemos qué es verdad y qué es mentira, pues la filosofía siempre diré que nos hará libre porque la verdad ha muerto. Entonces hay que saber deshojar las margaritas y saber cuál es el punto de vista que es necesario para poder afrontar el futuro. El futuro es la incertidumbre. Ya decimos nosotros en la transcomplejidad que la realidad es múltiple, diversa y además de esto también pues la flexibilidad de que podemos tener patrones de pensamiento, funciones de razonamiento y sobre todo con estas herramientas como la ética, como la bioética, como la filosofía, como la belleza, como la justicia, que son valores necesarios en nuestra sociedad cada vez más importante. Y bueno, no quería antes despedirme agradeciendo al doctor José Rafael Sá Méndez y a la doctora Nilda Sanabria por haber participado en este video, en esta aparición. Si vamos a hablar de la fantasía de Husserl, en esta propuesta en donde queríamos brevemente reflexionar un poco sobre
la filosofía transcompleja y la posibilidad que tenemos para armar nuevas formas de pensamiento, para poder desarrollar herramientas que nos permitan navegar por la incertidumbre en la que están sumidas no solamente las personas, las instituciones, las organizaciones y el mundo entero, porque realmente no sabemos cuál es el futuro y pues no nos queda otra cosa que dejarnos llevar. A todos les agradecemos mucho su atención y bueno, nos pueden conseguir en redditbe.com y les esperamos allí, les esperamos en nuestros estudios postdoctorales para seguir disfrutando, para seguir pensando y sobre todo para seguir soñando, que bastante falta nos hace seguir soñando. Hasta luego.